Disculpe, doctora, me parece Sí. que mi compañera Fernanda sí está en la reunión, solo que no puede activar su micrófono. Ujú. A ver, ahorita checo. Muchas gracias. Aquí estoy, doctora. Soy Fernanda Díaz. No sé si se me escucha ahora. Ya, ok. Gracias. Listo, gracias. Buenos días, compañeros y doctora. Mi compañero Ortiz Virgen Edwin y su servidora Susana Miriam Flores Tobón vamos a exponerles infección de vías urinarias y embarazo. Bueno, el tracto genitourinario femenino es estéril. En el embarazo van a ocurrir una serie de cambios en el aparato urinario que van a crear condiciones que predisponen una infección urinaria. Ya que es una de las complicaciones médicas más frecuentes, no es diagnosticada y tratada de manera oportuna, va a conllevar a un incremento en la morbilidad tanto en la madre como en el feto. La guía de práctica clínica nos define a las infecciones del tracto urinario como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. Estas van a ser clasificadas de diversas formas. Puede ser alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y comunitaria o nosocomial. Desde el punto de vista clínico, se puede presentar como una infección asintomática o una infección sintomática. En la asintomática tendríamos a la bacteriuria asintomática y en la sintomática la dividimos en infección baja o cistitis o infección alta o pielonefritis. Pero la guía de práctica clínica nos va a definir a las infecciones del tracto urinario bajo como la colonización bacteriana a nivel de la uretra y la vejiga, que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios como lo es la urgencia, la disuria, la polaquiuria, la turbidez, el olor fétido en la orina, etc. Entonces nos va a dar tres definiciones. El primero sería la bacteriuria asintomática, que es la colonización de la orina por un mismo germen que generalmente es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia sobre el mililitro de orina en 2 o más muestras y en ausencia total de síntomas urinarios. Vamos a tener a la cistitis aguda, que va a ser la infección bacteriana de la vejiga, que va a ser causada por gérmenes, que por lo regular son bacterias, que van a ingresar a la uretra y luego a la vejiga. Y por último tendríamos a la cistouretritis aguda, que es una infección del tracto urinario que se caracteriza por disuria, polaquiuria y en ocasiones tenesmo vesical. Se va a acompañar por bacteriuria entre 102 y 105 unidades formadoras de colonias, sobre el mililitro de orina. Pero las tres entidades consideradas como IBUS va a ser la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda. Entonces, ¿cómo definimos a la pielonefritis aguda? Pues va a ser una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones. Es una complicación seria que va a causar shock séptico y se va a asociar a un trabajo de parto pretérmino y retraso de crecimiento intrauterino que explicaremos más adelante. Este se va a acompañar por síntomas como fiebre, escalofríos, malestar general, dolor costovertebral y en ocasiones náuseas, vómitos y deshidratación. En cuanto a la magnitud y trascendencia, en la actualidad las infecciones de vías urinarias son uno de los padecimientos más frecuentes durante el embarazo y es una causa frecuente de demanda de atención, sobre todo en medicina familiar, y se estima que representa el 10% de todas las consultas en México. Respecto a la variante asintomática, la literatura nos reporta una prevalencia mundial del 2 al 11%, y se considera que más del 30% de mujeres sin embarazos previos o con infecciones previas del tracto urinario presentarán un evento de infección de vías urinarias. El riesgo de que padezcan una infección aumenta a lo largo del embarazo desde el inicio hasta el término de la gestación. Pero es la primera causa de consulta médica
Y en México, las IBUs son consideradas un problema de salud pública. En un estudio del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica del 2016, se estimaba que en 2016 ocupaba el segundo lugar de morbilidad en la población femenina, con 3.149.091 casos nuevos. La bacteriuria asintomática tiene una prevalencia del 60%, una cistitis del 30% y la pielonefritis aguda de un 10%. Ahora, según su clasificación, las IBUs sintomáticas bajas y altas tienen una incidencia del 17.9% y las asintomáticas en un rango de 2.5 al 13%. Una bacteriuria asintomática no tratada puede evolucionar a una cistitis e incluso a una pielonefritis en un promedio del 30 a 40% de los casos. Y las IBUs pueden ocurrir en cualquier momento del embarazo, pero va a tener mayor prevalencia o es mayor en el primer y tercer trimestre. Antes de la etiología, las bacteriurias sintomáticas durante el primer trimestre del embarazo son las más prevalentes, a diferencia de una cistitis y una pielonefritis. Pero estas últimas ocurren más durante el segundo y el tercer trimestre. Ahora sí, la etiología. Van a predominar los bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae, y Escherichia coli va a ser el agente patógeno causal de un 70 al 80% de las bacterias asintomáticas e infecciones del tracto urinario bajo. De ahí le seguiría Klebsiella, Proteus mirabilis, que ambas suponen un 10 al 13% de los casos. También tenemos a Enterobacter con el 3%, el Citrobacter, la Serratia y las Pseudomonas del 1 al 2%, que van a ser otros bacilos gram negativos responsables de las IBUs que se van a aislar con mayor frecuencia en las complicadas y en pacientes hospitalizadas. Entre los gram positivos, el más frecuente que es el Streptococcus agalactiae, que es el segundo en frecuencia en algunas poblaciones. Y el Staphylococcus saprophyticus causa un pequeño porcentaje, que es menor al 1%. Ahora, entre los factores de riesgo, durante el embarazo, un antecedente de IBU previa o semanas previas o al inicio de la gestación es un factor predisponente de mayor relevancia. El principal factor de riesgo, como ya había dicho, pues va a ser una IBU previa al embarazo, que del 24 al 38% de mujeres van a presentar bacteriuria asintomática en la gestación, van a tener antecedentes de IBU sintomática. En segundo lugar, las pacientes que tengan con malas condiciones socioeconómicas van a presentar una incidencia 5 veces mayor de bacteriuria asintomática durante la gestación. Pero también tenemos otros factores como infecciones de transmisión sexual, diabetes mellitus, anemia de células falciformes, uso de espermicidas, elevada paridad, nuevas parejas sexuales, inmunosupresión, etcétera. Ahora, en cuanto a la clasificación, vamos a dividirla según su sintomatología, según la historia natural de la enfermedad, según la severidad, según la ubicación anatómica y según su presentación clínica. En cuanto a la sintomatología, vamos a tener una sintomática y asintomática. De acuerdo a la historia natural de la enfermedad, vamos a tener de primera aparición, recurrente, recidivante o reinfección. De acuerdo a la severidad, las no complicadas y las complicadas, y de acuerdo a su ubicación anatómica, bajas y altas, igual que la presentación clínica. Pero en las bajas tendríamos lo que es la cistitis, la uretritis y la bacteriuria asintomática. Y en las altas tendríamos a la pielonefritis o un absceso renal.
Ahora, según la historia natural de la enfermedad, vamos a tener, como ya había dicho, de primera vez, recurrente, recidivante y reinfección. Y es muy importante estas definiciones porque una recurrente serían 2 episodios de IBUS en 6 meses o mayor de 3 en un año. Una recidivante sería la presencia de un microorganismo en las 2 semanas siguientes a la culminación del tratamiento con síntomas clínicos. Y una reinfección sería la presencia de una IBU recurrente por un microorganismo diferente o incluso el mismo, pero con una separación superior a 6 semanas. Y en cuanto a la severidad, las complicadas tendríamos que son las que ocurren por factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que van a predisponer a la paciente a una infección persistente o recurrente o al fracaso del tratamiento. Y las no complicadas van a ocurrir en pacientes con un tracto urinario normal, que no tengan alguna alteración funcional o anatómica y que no tengan una historia reciente de instrumentación como lo sería el sondaje, y sus síntomas están confinados solo en la uretra y en la vejiga. Bueno, para hablar sobre fisiopatología, quise rescatar un poco sobre los cambios en las vías urinarias que vamos a ver con el embarazo, ya que representan pues, la mayoría de esta parte. Comenzando con la parte del riñón, nada, recordar que se va a tener un aumento de longitud, que se dice que va de 1 centímetro hasta 1.5, y con ello va a tener un aumento también de su volumen. Pero aquí lo que nos va a importar va a ser el aumento de la tasa de filtración glomerular, así como del flujo plasmático renal, los cuales se justifican bajo 2 mecanismos, principalmente por la hipervolemia y el efecto de la relaxina. Por el lado de la hipervolemia, vamos a ver que va a haber una hemodilución de los componentes plasmáticos, lo cual nos va a llevar a una disminución de la presión oncótica. Y por el lado de la relaxina, esta a través del incremento de óxido nítrico va a disminuir la resistencia arteriolar, tanto aferente como eferente, y con eso va a causar una vasodilatación renal, que a su vez nos puede llevar a un aumento de la tasa de filtración glomerular. Aquí, además de esta hiperfiltración, también vamos a tener una disminución en algunos mecanismos de reabsorción renal, lo cual nos va a llevar a condiciones como glucosuria, aminoaciduria, proteinuria y elevación de pH, que son condiciones que nos van a favorecer la colonización y también la aparición de infecciones en los tractos de las vías urinarias. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los uréteres, lo que nos va a importar va a ser la presencia de una dilatación marcada, así como una disminución de la peristalsis. Aquí esto va a estar justificado por 2 mecanismos también, ya sea por la progesterona, que lo vamos a ver a partir de la 7ª semana, que va a estimular una relajación de músculo liso, y también por el útero, que va a ejercer una compresión mecánica, y con eso vamos a obtener una obstrucción mecánica. Esto se habla que pasa alrededor de la semana 22 a 26, y esto nos puede llevar a la aparición de una hidronefrosis o una hidroureteronefrosis. La siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a vejiga, se dice que estos cambios van a aparecer alrededor de la semana 12, y los que nos van a importar va a ser la hiperplasia y relegación de músculo liso de la vejiga, los cuales nos puede llevar a un aumento de su capacidad de una forma relativa, así como una hiperplasia de la mucosa, aumento de la presión vesical, lo cual es importante mencionarlo también porque va a favorecer la continencia en la madre, así como los cambios en la uretra. Y también mencionar que, al igual que en uréteres, la vejiga también se va a ver comprimida por el útero, y esto va a tornar la cara de la vejiga que está en contacto con el útero edematosa, susceptible a traumas y también infecciones. La siguiente, por favor. Ok, entonces resumiendo, de los cambios anatómicos y fisiológicos que vamos a tener, los tenemos aquí en el lado izquierdo del cuadro verde, y esto nos va a llevar a ciertas situaciones como la hidroureteronefrosis que la había mencionado, la ascisis urinaria y también reflujo vesicoureteral, que van a ser situaciones que van a favorecer la aparición de una infección. Aparte de esto, también es importante mencionar cómo es que esta colonización se va a dar, la cual va a tener una vía ascendente, ya sea de la flora normal de la vagina o también de microorganismos procedentes del tracto gastrointestinal, de la zona perianal específicamente. Y también mencionar los factores de virulencia que tienen un papel también importante en la colonización del tracto urinario. Por ejemplo, tenemos las adhesinas, que son propiamente de E. coli, las cuales favorecen que este microorganismo se adhiera a la pared del epitelio y hace que sea más difícil su eliminación a través de la micción. También tenemos otras proteínas como la ureasa o las hemolicinas.
Siguiente, por favor. Ok, para el diagnóstico vamos a hablar primero de bacteriología sintomática, luego de cisturetritis aguda y finalmente de pielonefritis. Comenzando con la bacteriología sintomática, es importante recordarles que por definición aquí no vamos a tener un cuadro clínico que la paciente nos pueda describir. Por lo tanto, es importante que en las consultas prenatales estemos haciendo un tamizaje para poder descartarla. De hecho, en la primera consulta prenatal, además de los laboratorios que se piden aquí, que aquí están, se pide el urocultivo de forma intencionada para buscar la bacteriología sintomática. Como les mencioné, este tamizaje se hace de una forma rutinaria y se recomienda que se haga al menos uno cada trimestre. Además del urocultivo, también nos puede ser útil el LEGO. Y en cuanto a las tías reactivas, no se recomienda porque presentan un amplio margen de presentar un falso positivo. También es importante mencionar que en el caso de una bacteriología asintomática en el embarazo, el diagnóstico se dice que es un poco más restrictivo, ya que aquí únicamente basta con un urocultivo positivo. En mujeres pues, que no están gestantes, se dice que se llegan a tomar hasta 2 antes de dar el diagnóstico. Y bueno, aquí también está como recomendación de que nos debemos asegurar que el laboratorio que va a analizar las muestras esté preparado para poder detectar estreptococo del grupo B. Aquí, por ejemplo, el Streptococcus agalactiae. Y bueno, aquí tenemos en el LEGO que, como les dije, nos va a dar una sospecha clínica a través del aumento de pH, que va a ser mayor o igual a 6. También vamos a ver un aumento en la densidad, que va a ser mayor o igual a 1.020. La presencia de leucocituria, la cual la vamos a ver con la presencia de 8 leucocitos por metro cúbico. Y otras pruebas, por ejemplo, de nitritos, que en caso de ser positiva nos va a indicar la presencia de microorganismos gram negativos, como por ejemplo E. coli o Klebsiella. El urocultivo debe tener una cantidad mayor o igual a 100.000 unidades formadas de colina por mililitro. Y otras pruebas que se pueden hacer va a ser la microscopía, en la cual se puede ver la presencia de bacterias y también la presencia de células epiteliales planas, que hay que recordar que son indicativas de una infección en vías urinarias. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al manejo, aquí vamos a empezar con lo que nos marca la GPC, la cual nos marca 3 esquemas posibles, que va a ser con amoxicilina por vía oral de 500 miligramos cada 6 horas en una duración de 4 a 7 días, de nitrofurantoína por vía oral de 100 miligramos cada 6 horas de 4 a 7 días, o un esquema combinado. Aquí les quiero mencionar que existen esquemas que va a ser de dosis única o de mediana duración, como tenemos estos. Sin embargo, los de dosis únicas se ha demostrado que tienen una eficacia menor a los que van de días. En cuanto a la literatura, nos marcan que va desde 3 a 7 días o 5 a 7 días, y aquí la GPC nos establece una media de 4 a 7 días. En otros artículos encontré que se puede usar cefuroxima por vía oral de 250 miligramos cada 12 horas de 5 a 7 días, cefixima oral 400 miligramos cada día de 5 a 7 días. Y en caso de que nuestra paciente tenga alergia a betalactámicos, nos podemos ir directamente con la nitrofurantoína en el esquema marcado por la GPC, o también podemos optar por una dosis única de fosfomicina por vía oral de 3 gramos. Ahora, en cuanto al seguimiento, una vez que nuestra paciente termina con este esquema de tratamiento, se debe hacer un urocultivo a la semana y otro al mes hasta alcanzar al siguiente urocultivo del siguiente trimestre. En caso de que la bacteriuria sea persistente, se recomienda cambiar a otro fármaco según el antibiograma, y en caso de tener un tercer cultivo positivo, se recomienda empezar con terapia de supresión, la cual consiste en administración de nitrofurantoína por vía oral de 100 miligramos al día. Esta se administra antes de acostarse y va a ser por el resto del embarazo. Aquí es importante mencionar que esta terapia de supresión se debe suspender, se dice que 2 semanas antes de terminar el embarazo, debido a que puede causar hemólisis en el recién nacido. Siguiente, por favor. Ok, como les había mencionado, en el tamizaje se debe ver que el laboratorio pueda detectar el estreptococos del grupo B. Esto es importante porque... ¿Le puede regresar? Ok. Esto es importante porque esta infección nos puede dar complicaciones diferentes y un poco más graves, que después vamos a ver. En este caso tenemos 2 situaciones con base al urocultivo, que va a ser si se encuentran más de 100.000 unidades formadas de colonia. Vamos a ir con la antibioticoterapia que ya les escribí, y vamos a hacer la profilaxis intraparto para el estreptococo grupo B. En caso de que se encuentren menos de 100.000, vamos a ir directamente con la profilaxis intraparto. Sobre esta profilaxis es importante mencionar que esta va a ser por vía intravenosa,
que debe empezar al menos 4 horas antes del nacimiento, que esta debe empezar cuando nuestra paciente gestante ingresa a trabajo de parto, y en caso de que se empiece con inducción a trabajo de parto, debe empezar junto con la administración de la oxitocina. Esta puede ser por cualquiera de estos medicamentos, principalmente penicilina o bueno, por penicilina o ampicilina. Sin embargo, también podemos usar clindamicina o teicoplanin en caso de que tengamos alergia a los betalactámicos. Perdón, voy. Ok, la siguiente, por favor. Ahora, pasando con la cistouretritis aguda, aquí a diferencia de la bacteriuria sintomática, aquí sí vamos a tener un cuadro clínico. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser tanto clínico como por la confirmación por urocultivo. Y también podemos usar las tierras reactivas que nos van a dar una sospecha clínica que debe ser emparejada con el cuadro clínico y confirmada con el urocultivo. El cuadro clínico va a consistir principalmente de la disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Sin embargo, en algunas literaturas también menciona que se puede presentar dolor suprapúbico al orinar, hematuria macroscópica y piuria. En el urocultivo también debemos encontrar más de 100.000 unidades formales de colonia por mililitro. La siguiente, por favor. El manejo va a ser básicamente el mismo que vimos en bacteriuria sintomática. Sin embargo, aquí también encontré que la duración del tratamiento debe ser no menor a 7 días. Siguiente, por favor. Pasando con la pielonefritis aguda, aquí también el diagnóstico va a estar establecido por el cuadro clínico y por el urocultivo. Aquí, a diferencia de la cistouretritis, sí vamos a tener sintomatología general, por decirlo así, como puede ser fiebre o mesa general. También podemos presentar náuseas, vómitos, escalofríos, sudoración, dolor en flancos abdominales, que puede ser unilateral o bilateral, hipersensibilidad costovertebral y también la presencia de piuria. Aquí es importante también checar la historia clínica de nuestra paciente, puesto que generalmente va a tener antecedente de una infección del tracto urinario o también una bacteriuria sintomática. Aquí también, durante el manejo que le vamos a dar a nuestra paciente, debemos dar una exploración constante, tanto materno como fetal completa. Vamos a mandar al laboratorio de entrada como la VH completa, electrolitos, PCR, función renal, cimiento urinario. Y también se menciona el mandar hemocultivo, específicamente en casos donde sospechemos de que nuestra paciente tenga sepsis. Aquí, en cuanto al urocultivo, también va a ser hallar más de 100.000 unidades formales de colonia por mililitro. Siguiente, por favor. Comenzando con el manejo, vamos a tener dos esquemas, que va a ser el intrahospitalario y el ambulatorio. Comenzando con el intrahospitalario, va a consistir en la antibiótico-terapia, en la fluidoterapia y también en la monitorización constante de la gestante, principalmente para descartar la amenaza de un parto prematuro, que vamos a evaluar mediante el monitoreo de la dinámica uterina, la dilatación cervical y también la presencia de movimientos fetales. En cuanto a los medicamentos que vamos a manejar, todos van a ser por vía intravenosa también. De primera elección vamos a tener las cefalosporinas, principalmente ceftriaxona, pero podemos acudir a otros esquemas, como puede ser el uso combinado de ampicilina con gentamicina, cefazolina con gentamicina, cefuxime. En caso de que tengamos la sospecha de que nuestro paciente tenga sepsis o la presencia de organismos multiresistentes, o también que nuestra paciente tenga sondas por un tiempo prolongado, vamos a ir con ceftazidima o amikacina. Y en caso que por urocultivo previo hagamos el hallazgo de Enterococcus fecalis, vamos a ir con ampicilina o vancomicina. Aquí, bueno, continuando con la fluidoterapia, lo que se recomienda es que nuestra paciente esté excretando alrededor de 30 mililitros por hora. Esta fluidoterapia se estipula por 2 días porque el tratamiento inicial intravenoso se hace con la esperanza de que nuestra paciente disminuya sus síntomas de fiebre principalmente y otra sintomatología en 48 horas. Entonces, en primer día se recomienda administrar en 150 mililitros por hora y disminuir el segundo día en 100 mililitros por hora. Si nuestra paciente disminuye la fiebre y la sintomatología, podemos traslapar nuestra antibiótico-terapia a vía oral.
los cuales se puede ir a cefuroxima de 250 miligramos cada 12 horas o cefixima de 400 miligramos cada 24 horas. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al manejo ambulatorio, para que lo podamos ejecutar hay ciertas condicionantes. Como podemos ver aquí, se dice que debe ser en un embarazo menor a 24 semanas, debe ser en gestantes que sean conocidas sanas, es decir, que no tengan otras comorbilidades como hipertensión o diabetes, deben estar hemodinámicamente estables, no deben presentar síntomas o signos de insuficiencia respiratoria o sepsis y tampoco evidencia que nos oriente que pueda tener un parto pretérmino. Esta va a consistir igual en una observación inicial, la antibiótico-terapia, fluidoterapia y también los estudios de laboratorio que les dije que se mandaron al principio. La antibiótico-terapia va a comenzar con la ceftriaxona de 1 gramo cada 24 horas intramuscular, que va a ser de dos dosis. La primera va a ser administrada al momento del diagnóstico y la segunda puede ser administrada ya sea en casa o también recomendar a la paciente que regrese al centro de salud para que la administremos nosotros. Al igual que con el intrahospitalario, aquí con esto se espera que tenga una disminución de la fiebre y de la sintomatología para poder trasladarla a tratamiento por vía oral. Aquí vamos, además de la cefuroxima y la cefixima, también podemos evaluar el uso de cefalexina de 500 miligramos cada 6 horas y también de amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Ahora, en cuanto al seguimiento, se dice que vamos a mandar un urocultivo a los 15 días y otro mensualmente. Siguiente, por favor. Aquí les puse un flujograma contra un artículo donde a manera de resumen, nos dice que ante el diagnóstico de pielonefritis vamos a dar urocultivo y otras pruebas de laboratorio. Vamos a evaluar la edad gestacional de nuestra paciente para ver qué manejo le vamos a dar. Si tiene menos de 24 semanas, si tiene menos de 24 semanas y tiene las otras características que les había mencionado, como la ausencia de signos o síntomas de sepsis o de insuficiencia respiratoria, anormalidades de tracto urinario o comorbilidades que puede tener el paciente, podemos ejecutar el manejo extrahospitalario. Si tiene alguna de esas condiciones, vamos a hospitalizar, al igual que si tiene más de 24 semanas de gestación. En la hospitalización, como les dije, va a ser la antibiótico-terapia, el monitoreo y la fluidoterapia. Con eso se esperaba que nuestro paciente se presentara afebril en 48 horas, mejoría de síntomas, ante lo cual vamos a dar la alta médica y el traslado a vía oral, antibiótico-terapia por vía oral. Este esquema se va a dar hasta 14 días. Una vez completado el tratamiento, vamos a dar el seguimiento con urocultivos y en caso de que también se presenten otra vez positivos, se recomienda hacer la terapia de supresión que les había mencionado, la nitrofurantoína. Ahora, en caso de que nuestra paciente siga con la sintomatología después de hacer antibiótico-terapia inicial, se debe descartar que presente algunas otras alteraciones por medio de un ultrasonido, como puede ser nefrolitiasis o abscesos, dar tratamiento a eso y si no mejora, vamos a tratar de brindar otro tratamiento con base al antibiograma. Bueno, ahora hablando sobre las complicaciones, va a existir un mayor riesgo de incluso al 40% de progresión a una pielonefritis y de mayor riesgo de preeclampsia, de parto prematuro y de bajo peso al nacer. El diagnóstico y el tratamiento pueden evitar que existan estas complicaciones y no son las únicas, también la ruptura prematura de membranas o algunas complicaciones neonatales como sepsis, neumonía o meningitis. Bueno, alrededor del 15 al 20% de las mujeres con pielonefritis van a tener bacteremia y pueden desarrollar otras complicaciones como lesiones renales agudas, hipertensión, preeclampsia, shock séptico, hemólisis, trombocitopenia y síndrome de dificultad respiratoria aguda, especialmente si se inicia el tratamiento demasiado tarde. Aunque no siempre se ha demostrado que se asocien estas complicaciones, pues sí, la mayoría de estas complicaciones son debido al daño renal u otro tejido causado por las endotoxinas bacterianas y una respuesta inflamatoria sistémica con una lesión endotelial.
Bueno, vamos a dividir las complicaciones como... Bueno, voy a hablarles primero de la preeclampsia. Curiosamente, en un embarazo normal, pues ya es un estado inflamatorio leve, y con la preeclampsia, pues el estado inflamatorio va a ser exagerado, lo que va a desencadenar una excesiva respuesta inflamatoria, que aún no se conoce exactamente el por qué, pero sí es, va a tener efectos aditivos en la presentación clínica, especialmente en el tercer trimestre o antes de las 34 semanas. Ahora, en cuanto al parto prematuro y el bajo peso al nacer, pues va a ser causa de mortalidad neonatal y morbilidad. Se cree que es porque va a existir una cascada una cascada inflamatoria que va a producir más citocinas, más prostaglandinas y más enzimas de degradación de la matriz, lo que van a promover más contracciones uterinas, una dilatación cervical, la ruptura de la membrana, la ruptura prematura de membranas y pues así también la entrada más fácil de patógenos por la cavidad uretral. Ahora, en cuanto a la restricción del crecimiento intrauterino, vamos a tener que la infección puede ser un factor etiológico debido al daño endotelial o agravando las respuestas inflamatorias que ya había dicho. Y pues esto haría que las mujeres pues tengan bueno, el daño endotelial va a hacer que afecte el crecimiento fetal. Va a haber una asociación positiva y negativa entre la IBU y el recién nacido, y bueno, algunos estudios decían que sí tiene una asociación importante, pero no van a ser las únicas complicaciones. También tenemos que las infecciones urinarias pues tienen resultados maternos y neonatales adversos adicionales, como son la anemia, la coriomionitis, el retraso en el desarrollo, incluso el retraso mental. Va a haber mayor mortalidad perinatal, y también se ha informado de una asociación significativa entre la infección genitourinaria materna y la epilepsia infantil, con una asociación más fuerte en los hijos de mujeres con epilepsia. Pero la infección urinaria materna también se asocia a un mayor riesgo de epilepsia en hijos, aunque las mujeres no tengan epilepsia. También había un estudio que curiosamente decía que la infección genitourinaria también se asocia a un mayor riesgo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero actualmente se desconocen los mecanismos exactos que expliquen estos hallazgos. Sin embargo, la inflamación en el útero va a desencadenar, pues como ya les había dicho, una cascada inflamatoria que va a tener efectos perjudiciales en el cerebro fetal. Pero aún se necesitan más estudios para poder sacar conclusiones más específicas. Ahora, en cuanto a la prevención, la guía de práctica clínica nos va a decir que vamos a investigar los antecedentes de las infecciones de vías urinarias previas confirmadas en el embarazo y decirle a la paciente que la frecuencia de las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, las nuevas parejas sexuales, la elevada paridad van a ser, como ya había dicho, factores de riesgo. Entonces vamos a tener que evitar el contacto con múltiples parejas sexuales, usar preservativos, evitar lavados vaginales. También se recomienda
un vaciamiento completo de la vejiga de forma frecuente y después de tener relaciones sexuales. Debe haber un adecuado aseo genital y el uso interior de preferencia de algodón. También el consumo de líquidos abundantes, mayor a 2 litros. Bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, las infecciones de vías urinarias se van a definir como una existencia de bacterias en el tracto urinario capaces de producir alteraciones funcionales y o morfológicas, y se van a clasificar en infecciones urinarias bajas, que pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Las asintomáticas, la bacteriuria asintomática, y la sintomática, la cistitis. E infecciones altas, como es la pielonefritis. La bacteriuria asintomática va a ocurrir en un 4 al 7% de las embarazadas y en un 20 al 40% de los casos va a progresar a pielonefritis. Debido al riesgo potencial para la madre y el feto, el diagnóstico y el tratamiento debe ser un problema clínico, sigue siendo un problema clínico importante. Entonces, tenemos que dar un diagnóstico oportuno para brindar un tratamiento correspondiente y así disminuir el riesgo potencial de complicaciones que se pueden presentar en la madre y el producto. Y el urocultivo es actualmente el estándar de oro para el diagnóstico de la bacteriuria. Desde nuestra bibliografía, ¿alguna pregunta o duda? ¿Qué pasó? Bueno, chicos, como ven, este tema es muy chiquito, muy cortito. Sin embargo, es una patología muy frecuente, tanto en embarazadas como en no embarazadas. Aquí, básicamente, debemos de tener en cuenta que no debe de haber infección. Cuando hay infección, algo está pasando y generalmente son los hábitos higiénicos de las pacientes y los hábitos higiénicos de la pareja sexual. Ustedes tienen que incidir desde la primera consulta, ya lo hemos comentado en varias clases, en indicaciones higiénico-dietéticas en todos y cada uno de los factores que ya hemos comentado múltiples veces. Si ustedes tienen pacientes que tienen recidivas de infección de vías urinarias y está descartado el aspecto higiénico, hay estabilidad sexual, es una sola pareja, tiene muy buenos hábitos higiénicos, no hay infección cervicovaginal. Sin embargo, continúa con urocultivos positivos, tienen que descartar patología de vejiga, de ureteros o renal que esté condicionando estas recidivas. Obvio, en el embarazo no es el momento más adecuado para hacer una cistoscopía o un estudio contrastado de riñón, ureteres y vejiga, pero sí deben de continuar, tener en mente esta posibilidad. Entonces, pongan sus cámaras, por favor. De acá, de este grupo, nos falta Karen Rentería, Ríos, Jordán Cristian, Sánchez Rojas Juliana, Varillas López Sara, Villalobos Ordaz, de presentar su caso clínico, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto, chicos? ¿Los nombres que acabo de decir? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Entonces, les voy a pedir que para mañana, esto se hace en un minuto, el caso clínico lo hagan con respecto a IBU.
Yo lo que quiero ver, y aquí lo vamos a hacer en otra modalidad distinta, vamos a prender las cámaras y, por ejemplo, Rentería Pérez Karen, no, sí, va a interrogar a Ríos Jordán Cristian. ¿Cómo lo va a interrogar? Con el caso que ella haga, y es ahorita la patología que vamos a evidenciar es IBU. Ahí yo me voy a dar cuenta si ustedes saben interrogar los datos que les acaban de decir sus compañeros. Por ejemplo, ¿quién me dice para participación qué es tenesmo vesical? Yo, doctora. Sí, por Yo, favor. doctora. Sí, el primero. ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, el tenesmo vesical es la sensación de querer ir al baño sin necesariamente pues poder ir al baño. Es como ese que se siente el reflejo, pero no hay como tal orina en la vejiga. Muy bien, César. Participación, César. Muy bien. Lo demás, la poliuria, bueno, pues es evidente. ¿Quién me lo quiere decir? Yo, doctora, es el aumento en el volumen de la micción. ¿En el volumen? Sí. ¿Sus compañeros que presentaron tienen alguna aclaración a esto? Sara y Edwin. Digo, Susana. Pues la poliuria sería la producción anormal de las cantidades, no exactamente de... Bueno, sí. Es que bueno, yo tengo entendido, doctora, que, o sea, sí es aumento en cantidad, volumen, creo que es lo mismo, pero, o sea, son generalmente micciones abundantes de más de 1,5 litros. Creo que toman como valor de referencia. A ver, Edwin Ortiz ya se salió. No, aquí estoy, doctora. Por favor, ¿nos puedes decir esa diferencia? Bueno, además del volumen excesivo, en la excreción también había encontrado que debe ser relacionado con la cantidad esperada que debe estar excretando la persona en referencia a su estado fisiológico y también a su edad. A su estado fisiológico. Miren, les voy a dejar de tarea. Revisen poliuria, polaquiuria, bueno, tenesmo ya se los dijo su compañero, y les comentaba yo, por ejemplo, mañana Rentería Karen y Ríos Jordán, por ejemplo, o Sánchez Julián, a quienes quieran, faltan Rentería Pérez, Ríos Jordán, Sánchez Rojas, Varillas y Villalobos. Aquí, con la cámara prendida, vamos a hacer un simulacro como si fuera alguien, la paciente, y otra persona, el médico. Entonces, desde que se presenten, ¿sí? Señora, buenas tardes, soy el doctor fulano de tal, o soy la doctora fulano de tal, yo la voy a atender. Mi nombre es, ya se lo dije, y voy a hacerle una serie de preguntas que son importantes, sean contestadas con veracidad, y esto es para su manejo, ¿sí? Y ustedes en el interrogatorio van a poner el sistema BSWAP en pantalla, ¿sí? Conforme se los vaya. Ustedes van a ir interrogando como si fuera una nota que están haciendo en vivo, en tiempo real. Ahí tienen a la paciente, y la paciente va a ir por IBU. Entonces, ustedes van a empezar, paciente de 19 años, primigesta, menarca tal, ciclos tal, IBS, todos los antecedentes ginecobstétricos que ya sabemos. En la S va a ir el interrogatorio dirigido a IBU, o sea, la paciente acude refiriendo ardor al orinar, por ejemplo. Refiere disuria, poliuria, tenesmo, lo que ustedes quieran ponerle. Esto va a ser una cistitis,
o una IBU recidivante o complicada, como ustedes quieran, ¿sí? Y el plan de manejo. Entonces, por favor, si quieren les vuelvo a repetir, los que faltan, Rentería Pérez Karen, ¿está? Sí, doctora, aquí estoy. Ok. Ríos Jordán Cristian, también. Sánchez Rojas Aquí estoy, Juliana. doctora. Sí, doctora, aquí estoy. Ok. Varillas López. Sí, doctora. Ok. Villalobos. Sí, doctora. Ok, entonces esto les va a servir, muchachos, porque cuando estén con la paciente va a ser pan comido, ¿sí? Ya saben, a veces tenemos a los familiares enfrente, tenemos enfermería, tenemos a los médicos base, a los residentes, entonces ustedes lo van a hacer muy bien, pero sí requiero que tengan en mente qué van a preguntar, que sigan el orden del BSOAP y den la sintomatología correspondiente, funden su diagnóstico, inclusive en la exploración, si van a dar una IBU alta, pues ¿qué van a poner? Giordano positivo, ¿no? Si no, pues Giordano negativo y únicamente tiene datos de cistitis, vamos a suponer. ¿Qué le van a dar en cuanto al manejo? Si es ambulatorio, si la internan, ese tipo de cosas. Les va a servir mucho este repaso porque es algo que van a manejar mucho en su práctica clínica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ustedes que faltan, quiero que se luzcan para mañana. ¿Sale? Que estén muy bien. Buen día. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, bendiciones, doctora.